En estos 10 minutos con Rafael Sánchez Navarro Caraza nos referiremos a un tema de mucha actualidad. La consulta que se realizará a los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. Como ustedes recordarán, en el mes de agosto del año pasado, el contrato colectivo de trabajo fue sujeto a un proceso de legitimación. ¿Qué es este proceso de legitimación? ¿De dónde viene o por qué la ley mandata un proceso de legitimación de los contratos colectivos? Hay una discusión importante en el foro laboral y en el foro sindical de cuál es la forma correcta de llevar a cabo la legitimación de estos contratos colectivos. El fundamento legal deviene del artículo transitorio 11º de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial del 1 de mayo de 2019, que viene de aquella reforma constitucional del 24 de mayo del 2017. Como les decía, este artículo 11º, su título es Legitimación de contratos colectivos de trabajo. Sin embargo, lo cierto es que el contenido de este artículo determina este proceso en aquellos contratos colectivos existentes que deban revisarse. Y a su vez, este artículo transitorio remite a la reforma constitucional que ya comentamos, como a las obligaciones del Estado mexicano. Y expresamente, aunque no lo dice el transitorio, se refieren al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el TEMEC. En este documento, y expresamente en el capítulo 23 del TEMEC, y expresamente en el anexo 23A, lo que señala en ese acuerdo es que la legislación debe disponer que las revisiones tienen que depositarse en una entidad independiente que como hoy sabemos es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero también se acordó en este tratado multinacional, que una copia del contrato colectivo revisado se debía ser fácilmente accesible para los trabajadores, y al igual que la mayoría de los trabajadores cubiertos por dicho contrato colectivo revisado, se haya demostrado que tenían el apoyo de los trabajadores a dicho contrato mediante un voto personal libre y secreto. ¿Cuál es la discusión que se ha venido dando? Como ustedes saben, lo que sucedió en este proceso de legitimación de agosto del año pasado en la planta de Silao fue que el sindicato, al momento de que puso a votación la legitimación del contrato colectivo, la mayoría de los trabajadores decidió no aprobar el contrato. Y por efecto de este propio artículo transitorio que ya comentamos, la sanción al no estar legitimado el contrato o no tener una votación mayoritaria, lo que sucede es que se da por terminado por Ministerio de Ley. Lo mismo va a suceder a todos aquellos contratos que no se revisen en un periodo de 4 años contados a partir del 1 de mayo de 2019 que entró en vigor la ley. Y esto tiene un fundamento, una lógica también del tratado con Estados Unidos y Canadá, en el sentido de dar la oportunidad de que se revise el contrato colectivo en un periodo de 4 años, para que así en estas revisiones pues realmente quedaran legitimada la contratación existente, y con ello evitar o extinguir, mejor dicho,
pues los contratos colectivos de protección que tanto ruido han hecho internacionalmente y han desacreditado al movimiento sindical mexicano. Dicho esto, y así tratando de hacer un resumen de lo que va a suceder ahora en esta semana, es que al quedar extinto el contrato colectivo de trabajo que tenían firmado el sindicato titular del contrato colectivo en ese entonces y General Motors de México, al quedar extinto el contrato, los trabajadores están ahora en la libertad de escoger quién va a ser el sindicato que los va a representar. Y esto es bajo un procedimiento también nuevo en la Ley Federal del Trabajo reformada en 2019 y mediante el cual se tiene que llevar a cabo un proceso en el cual los trabajadores decidirán quién tiene la representatividad, o sea, qué sindicato va a tener la representatividad. Para tener la representatividad de los trabajadores, el sindicato tiene que demostrar que el 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo desean pertenecer a dicho sindicato. En esta consulta, como se le llama la votación libre, secreta y directa a los trabajadores, están contendiendo 4 sindicatos y quien tenga de base el 30% de dichos trabajadores y sea el mayoritario, será quien tenga el derecho de negociar con la empresa el nuevo contrato colectivo de trabajo. Como pueden ver, estamos inmersos en una nueva dinámica del derecho laboral, en donde hoy efectivamente los trabajadores pueden determinar con toda claridad quiénes son las organizaciones sindicales o quiénes serán las organizaciones sindicales que los van a representar. Bajo este tema, resulta muy importante para las autoridades y posiblemente para los tribunales laborales que en su momento resuelvan, es si el proceso de legitimación puede realizarse a través de la revisión del contrato colectivo o tiene que ser un proceso expreso de legitimación. Hoy, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha establecido que son procesos independientes, que todo contrato colectivo, para tener validez y existencia, tendrá necesariamente que ser legitimado bajo este proceso y que los procesos de revisión de contrato colectivo bianual, en el que se pone también a consulta la negociación del contrato colectivo, es un proceso distinto de legitimación y no tiene validez como un proceso de legitimación y de representación sindical. Serán, sin duda alguna, los tribunales de amparo quienes determinen si esto tiene validez, pero seguramente será por vía de amparo que se resuelva si es válido que el contrato colectivo quede legitimado por vía de la revisión del contrato colectivo, que de paso se ha dicho, como de la lectura que hemos hecho tanto del anexo 23 del TEMEC, habla de la revisión de los contratos colectivos, al igual que el transitorio 10º de la modificación del 1 de mayo de 2019. Veremos qué es lo que sucede esta semana y estaremos atentos para cualquier comentario que tenga. BSN, Bufete Sánchez Navarro, es una firma especializada en derecho laboral y estamos a disposición de ustedes para cualquier consulta o litigio que pudieran presentar.